Señores, vamos a recibir con fuerte aplauso a nuestro hermano ministro, escritor, locutor, evangelista, historiador. Este hombre tiene todas las facetas, señor. Profesor de cábala, erudito. Multifacético, empresario. Y le tengo una primicia de este programa el primer año. Exégeta. Oye, ahora no, ya están pasando. Siento mi padre. ¡Daviciano! Bendiciones para todos, bendiciones. Humildemente. Daviciano, simplemente. Daviciano. Muchas gracias, Dani, de verdad que sí, por la confianza, por el privilegio que me da estar aquí, ¿no? Cada X sábado aquí acompañándote en tu programa, Adorando con Dani Alonso, y retransmitido en diversas plataformas, que ya tú lo acabas de mencionar. Bendiciones para todos el que nos ve, el que nos escucha, y bendito sea Dios. Aquí estamos. Amén. Estamos en el 2026. Estamos en el 2026. En 2026. Bendiciones para todos y felicidades en este inicio de año. Bendiciones para todos. Exacto. Miren, señores, hoy estamos a 10, ¿verdad? A 10. Y les tengo otra noticia, que ya vamos a cumplir 3 años en este mismo mes aquí. Exacto, resistencia y persistencia. No. Es que partí que es un bizcocho. Y yo espero que en la partidera de bizcocho no me dejen. Claro que no. ¿Tú te imaginas? Ahí es que verdad que el ticú se le traslada a él. Así que tú vas a ser el ticú volante. Tú vas a ser el ticú si no me quitas. Exacto. Me gustaba el trasplante. Claro, porque imagínate tú, yo que tengo 3 años aquí, no me den de ese bizcocho. No. Ahora tú sabes que tú eres mi hermano. Y mucha felicidad, de verdad que sí. Gracias. Aquí estamos, miren, señores, estamos en año nuevo, muchas noticias, ¿verdad? Así es. Que han ocurrido a través del mundo. Así es. Y queremos hablar, ¿verdad? Traemos a David, que es, como estamos diciendo, una persona que maneja diferentes temas. Temas sociales, temas espirituales, temas económicos. Oye, pero ustedes no se quedan atrás. ¿Qué este hermano lo tiene hoy ahí? Vamos a hablar un poquito del caso Venezuela. Sí, tenemos dos temas, tenemos dos citas bíblicas. Exacto, 2 citas bíblicas. Vamos a leerla. Claro que sí. Vamos a hablar de Maduro, Venezuela y compañía por acción. Que fue una sorpresa esa noticia. Sí, nos acostamos y cuando nos levantamos encontramos el mundo vuelto de cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo me acosté a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana ya el mundo está vuelto de cabeza. Fue una noticia para muchos, fue una noticia buena, aunque para otros no fue muy buena. Exacto. Porque usted sabe que siempre en las naciones, cuando hay partidos políticos, tienen personas que están a favor y usted ya que tiene en contra, ¿no? Exactamente, lamentablemente. Entonces, tenemos 2 citas bíblicas, ¿verdad? Que la vamos a leer, que está en Lucas 11:17 y Daniel 2:21. Lucas 11:17 dice así en el nombre de Jesús. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Así es. Wow, muy poderosa esa palabra. Y Daniel 2:21 nos dice que él muda los tiempos y las edades, quita los reyes, lo que vimos, y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así amén. Es. Háblanos de ese tema, David, mi hermano. Estamos activos, no, los 2 versículos están más que claros. Sí, están desde la óptica de la fe cristiana. Sí. Están muy bien detallados. Uno por costumbre, uno lo que hace es comenzar a detallarlo y a hablar sobre el versículo. Se va a hablar, sí, pero está más que claro. Dice Jesús en Lucas capítulo 11 que un reino dividido, o sea, no puede prevalecer. Entonces no estamos hablando de que el reino o el gobierno de Maduro estaba dividido. No estaba dividido, estaba tridividido. Eso estaba requete cuarteado por todo el asunto. Pero comenzando por el principio, a Maduro Estados Unidos en el 2020 más o menos por ahí lo citó, ¿no? Le puso una citación. Eso fue después de las elecciones. Después de las elecciones. Que vimos esas elecciones
lo que estaban siguiendo esos comicios, vimos que el partido opositor estaba arriba, sí, estaba ganando. y tenía Maduro estaba con una puntuación muy mínima. Exacto. Y de repente se fue como la energía eléctrica y de repente Tú estás hablando de la época de Balaguer en República Dominicana. Niño, se fue la luz. Arriba. Exacto. Exacto. Tú estás repitiendo la historia de República Dominicana. El partido contrario, en ese momento, al partido reformista, estaba perdiendo, se iba la luz aquí y Balaguer ganando con un 100%, que no había manera de rebatir. Por eso se dividió las elecciones, que hoy en día, hoy los diputados y los regidores y los síndicos no están marcados, porque antes votábamos por todos, hoy votamos solamente por los presidentes y los senadores juntos, porque hubo una época en que las elecciones con el doctor José Francisco Peña Gómez y Balaguer fueron elecciones y claramente se vio el fraude, y de ahí para acá se dividió las elecciones. Que de hecho, escúchame que te interrumpa, nunca los Estados Unidos reconocieron esa victoria. No, Estados Unidos. Y ahí fue que vino exacto, Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica, como Bukele, el presidente de Argentina, nos reconocieron. Hubieron dos o tres países de Latinoamérica, como el de Chile, que mantienen una visión más o menos entre socialista y capitalismo. Cuba, por ende, no. Que de hecho perdió ese presidente recientemente. Exactamente. Está apoyado también por el mismo Donald Trump. Ganó ahora. Exactamente, está apoyado por Donald Trump. Sí. Entonces, también, obviamente, Cuba apoyó, claro. obvio, porque claro, el sustento prácticamente, y quien está manteniendo a Cuba, económicamente hablando, es Venezuela. Sí. De hecho, dicen que muchos de los soldados que cayeron ahí abatidos cuando fueron a interceptar al presidente eran cubanos. Eran cubanos, exactamente. Sí, porque eran de la seguridad, entrenamiento. Mira, cuando tú no tienes confianza ni con tu propio pueblo, ya así tú puedes saber. Exactamente. Ahí entra el Lucas capítulo 15, el capítulo 11, perdón. Sí, claro. Cuando tú no tienes está dividido, el reino está dividido, no puede prevalecer, pero la citación, eso como tú bien dices, Dani, todo comienza con las elecciones de Venezuela en el 2020, no la reconocen, algunos la reconocen y otros no la reconocen, como Estados Unidos no la reconoce. Inmediatamente Trump asume ya Trump no tiene mucho. Trump que va cumplir un año ahora, va a cumplir un año ahora, entre 10 días va a cumplir un año. Sí, claro. Él asume la presidencia en el 2025 y automáticamente Trump de una vez, pero la citación fue para el 2020, no se le dio larga al asunto, pero la citación ya a Maduro por Estados Unidos, principalmente por la deuda, porque él está acusado de narcoterrorismo, que en Estados Unidos eso pesa mucho. Va desde una condena de que sé yo cuánto, hasta cadena perpetua. Sí, de hecho, ahora que tú puntúas eso, si te has dado cuenta cuando ellos... Esa es la acusación, narcoterrorismo. Cuando ellos rodearon a Venezuela, incluso como algunas 5 lanchas o más, por ahí ellos la detonaron. Exactamente, no, porque todo comenzó porque se tiene entendido que a él, ejemplo, es como que yo llame a Pedro, mira, tú me debes, o sea, en ese sentido no le debes, pero tú necesito que tú te presentes para que hablemos. Y que Pedro me diga, sí, está bien, nos vamos a ver mañana, David. Y me rolé. Eso fue lo que pasó con Maduro. Se supone que Estados Unidos lo citó varias veces y él le decía que sí, pero no terminaba yendo. Entonces lo roleó hasta que terminó en el desenlace que amanecimos del 5 para el 6, ¿no fue? No, fue el 3. El del 3, exactamente, del 2 al 3. Pero, sí, del 2 al 3. Empezando el año nuevo. Entrando el año nuevo, se da ese desenlace. Y yo estoy pensando una estrategia porque cuando uno recibe el año nuevo, la gente lo que está en fiesta. Exacto. Y como que lo agarró de prevenido. Nos agarró a todos desprevenidos en ese sentido. A nosotros mismos. No, nos agarró todo desprevenido. Entonces todo eso se da porque a él previamente se le citó.
Maduro ya estaba en una condición, según todas las noticias, que eso es común, no es nada nuevo lo que estamos diciendo. Maduro no estaba durmiendo en sitios específicos, estaba durmiendo en diferentes lugares. Ahora bien, yo lo que sé que a todos nos interesa de otra parte, el desequilibrio. Lo que dice la Biblia. Pero hacen tú que hablaste de eso, pero mucha gente dice pues, que él estaba en diferentes lugares. Mucha gente dice que eso fue como que dijeron que él estaba en ese lugar y lo agarraron. Entonces, pero, como decimos aquí, que fue chivateado. No, pero es obvio. Pero aquí hay una cabina de radio y para llegarnos nosotros aquí adentro, y nosotros no somos nadie prácticamente comparado con eso. Como tú dijiste que él estaba en diferentes lugares. No, él amanecía en diferentes lugares. Y a él lo agarran infragante. Ahora, no se le puede quitar el mérito ni el crédito. Aparte de eso, claro. Aparte de eso, de que se supone, eso es lo que todo el mundo dice, esa es la suposición de que él fue chivateado, como decimos aquí en República Dominicana. Él fue, como dicen tú que has viajado mucho, ¿cómo se le dice en otro país a los chivatos? Sapo, exactamente. Los sapearon. Los mexicanos. Los mexicanos y muchos latinoamericanos dicen sapo. En Colombia. El chota también. A él lo tiran para adelante. Aquí nosotros decimos chivato. Pero aparte. Y feo el chivate. Entonces a él, como decimos, lo tiran para adelante, es lo que se supone que de lo que están a su alrededor, pero no se puede emigrar ni se puede decir que la inteligencia de Estados Unidos es muy fina. ¿Entiendes? Esos tigres agarran y se te visten de heladero, pero aquí lo hacemos nosotros. Aquí la autoridad de nosotros, los guardias, mi papá que duró 20 años siendo del ejército, mi papá, ¿cómo es que le dicen aquí también? Bueno, Caliese se metía en los grupos políticos, se ponía la gorra del partido político y se metía en esos grupos políticos a escuchar lo que estaban diciendo los jóvenes. Recuérdate que en la época de Balaguer hubieron muchos jóvenes que se desaparecían y todo lo demás porque se infiltraban guardias dentro de esas reuniones. Se infiltraban con la gorra a decir abajo el comunismo, abajo esto. Y con su como el mismo Orlando Martínez, muchos desaparecían porque se infiltraban guardias, se infiltraban en esos grupos y participaban y decían, pero ellos no era que lo iban, lo agarraban. Ellos decían, mira, está fulano y fulano, de tal color, ese está hablando, y él seguía yendo a sus reuniones normal como un miembro normal. Entonces, imagínate, Estados Unidos tiene gente así que se infiltra, es parte mía, parte del grupo, parte de la seguridad, y cuando viene a ver, se mete y buscan a Maduro en una guaguita de esa platanera, como decir, platanera es una guaguita de esa pequeña, van y lo buscan, está entrando fulanito de tal, que sé yo, y arman su armas de inteligencia. Pero mientras ellos están haciendo el operativo, Donald Trump está allá en la Casa Blanca mirando los operativos. Porque esa gente va con cámara a ver todo. Y cuando viene a ver, eso te graban vestido como cualquiera que tú no vas a sospechar. Porque hay 1000 formas de esa gente con inteligencia de hacerlo, ¿tú entiendes? Sí. Ahora bien, a la parte que vamos, cuando pasa este tipo de cosas, como tú muy bien dijiste ahorita, hay unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. Obvio, ahí dentro del país hay personas que no están que están de acuerdo, que están a favor del régimen, el famoso régimen. Están a favor porque si tú estás siendo beneficiado de algo, obvio que tú no vas a decir que todo está bien, que todo está perfecto. Ahora bien, lo que vivimos fuera y que no tenemos, nada más nos llega la referencia, recuerda que las noticias se distorsionan. Y tú, quien tiene el poder, quien tiene la palabra, tiene el poder. Y quien tiene el poder organiza. ¿Sabes? Cuando tú tienes el poder de organizar, tú tienes el poder. Entonces, cuando tú dices lo que tú quieres, hacia afuera o hacia adentro, tú dices lo que tú quieres, automáticamente la gente te escucha y ya tú tienes el poder de eso. Entonces, cuando entra la parte de que entra el desequilibrio, recuérdate que muy bien, como hablamos de relajo aquí al principio y que siempre tenemos que mencionar la palabra tikkun, muy bien, dice la Biblia también, que cada pueblo y cada nación tiene el rey o el gobernante que se merece.
Si yo soy una nación próspera, que manejo prácticamente ahora mismo la mayor reserva de petróleo, y yo no sé organizarme como pueblo, como nación, y exigirle a mis autoridades de que sepan bien administrar los recursos del país. ¿Qué pasa? Cuando tú no sabes administrar tus recursos, ¿qué pasa? Lo pierdes. Y se te acercan personas de igual manera que piensan a ti y te instan a que tú gastes lo que tú no tienes, hasta que busques prestado para que tú lo gastes, porque tú te vayas ahí juntando con las personas que se parecen a ti o que vibran a ti o que tienen la misma energía que tú. Entonces se van agrupando. Cuando un país es tan próspero y tan millonario, recuerda que Venezuela era el Nueva York de los 80 y los 70. Claro, y según estadística, se cree el país latinoamericano más rico. ¿Entiendes? Y que yo me acuerdo, yo tenía unos vecinos, cuando yo estaba subiendo mi barrio, unos vecinos que se hicieron hasta residentes y ciudadanos de venezolanos, que eran dominicanos. Y cuando ellos venían al país, que venían de Europa, de Estados Unidos. Si vinieron de un sitio, exacto. Era que vinieran de Europa, porque era próspero. Entonces, cuando tú no sabes bien administrar tus recursos, ¿sabes? Cuando tú no sabes bien administrar tus recursos, entonces viene el gobernante que te corresponde. Entonces viene el ticún, que hay un ticún personal y está el ticún Olan. El ticún es el que te corresponde a ti. Ejemplo, si yo soy parte de, recuerda de que todos somos parte de, todos somos uno. De hecho, Dios es uno. Lo que pasa es que nuestro ego nos individualiza. Tú eres Juan, tú eres Dani. Se supone que en el universo no nos ven así, nos ven como uno. Nosotros tres somos uno, no somos de que tres individuales. La parte, ¿sabes? El ego nos divide, ¿no? En conciencia, en visión, en manera de hablar, y conciencia y todo ese tipo de cosas. Ahora, se supone que la conciencia es una conciencia colectiva, es una sola conciencia. Ahora bien, cuando esa conciencia entra en ego, me mandan a mí en un administrador que me subyugue, que eso fue lo que pasó con el chavismo. Entonces yo soy el país latinoamericano que maneja muchos recursos, que estoy próspero, todo el mundo está yendo para allá, tiene la reserva petrolera más grande ahora mismo del mundo, la tienen ellos y da. Sí. Pero están ellos de primero. No, dice que esa es la más grande. Exacto, esa es la primera y después está Irak. Entonces, tú estás manejando, tú tienes unos recursos. El pueblo en sí no tiene una conciencia de prosperidad, de riqueza, más una mentalidad de demanda. Dame. Entonces, no es lo mismo yo vivir con una mentalidad de prosperidad que vivir con una mentalidad de esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Llega lo que decimos ahora mismo, lo que hablábamos hace un rato. Entonces, me llega un administrador quien me dirige a mí para que yo entienda que eso, que soy rico, entonces me ponga que me haga falta. Wow. Entonces comienzo yo entonces lo que era una conciencia individual, que era un ticún individual de yo no saber ministrarme. Recuérdate que las mayores series y películas y novelas y de todo era de Venezuela. Wow. Los mejores programas, las mejores músicas, todo era lo mejor de ahí. Cuando yo no tengo la mejor televisión, los canales de televisión, los canales... Televisa era que se llamaba. No, Televisa no, Univisión, no, Univisión no, era por ahí. Era por ahí, Televiso, Caracol, algo así más o menos. Sí, pero, era una cadena, entonces de ahí era que venían todos los programas enlatados y programas en vivo, todo de ahí era que venía. Cuando tú no tienes una conciencia de saber lo que tú tienes en las manos, te repito, fácilmente como tú quitarle un boloncito de la mano una eléctrica a un niño, porque no sabe lo que tú tienes en la mano. Entonces ahí se convierte en una conciencia colectiva. Y entonces viene el ticún Olan. El pasar a algo que es tuyo pasa a ser a todo el país. Entonces afecta a todo. Entonces ahí afecta a niños, a bebés, a ancianos, a todo, al joven, adolescente, afecta a todo el país. Entonces surge lo que dice la Biblia. Cada nación tiene el gobernante que se merece. Entonces ahí alguien sube y dice, eso no es tuyo, eso es mío. Porque te lo quita como que un bolón de la mano. Esa Biblia, eso no es tuyo, eso es mío. Este celular ya no es tuyo, es mío. Entonces comenzó el gobierno a apropiarse
Pero un ejemplo, según estaba escuchando, había una diferencia en el chavismo. Es la misma corriente, pero había una diferencia entre Chávez y Maduro ahí bien grande. Porque con Chávez no había como esa restricción del pueblo. El pueblo cuando coge el gobierno tuvo que salir despavorido porque había como un estancamiento. Sí, porque todo, o sea, la historia comienza como que Chávez, tú sabes que Chávez construyó su partido dentro de la cárcel, porque recuerda que lo agarraron preso porque intentó dar golpe de gobierno. Oye, ¿por dónde comienza el asunto? Eso es, Bobby, te digo, eso es reparación, eso es ticún. Y lo primero, para hacerte una reseña ahí, lo primero que él hizo fue, hablaste del petróleo, sacar las compañías petroleras de Estados Unidos, fue lo primero que hizo Chávez. Entonces, pues, allá que voy, porque no es que el problema de diferencia con Maduro y Chávez, es que Chávez quien recomienda a Maduro. Claro. O sea, porque Maduro estaba en el anonimato. Maduro. Sí, el anonimato. Exactamente. Tú diste el nombre correcto. Un Gonzalo Castillo. Exactamente. Porque Maduro estaba en el anonimato. Maduro era un sindicalista, que sé yo qué. Y al final de su día, que ya Chávez está en su día prácticamente ya, que iba a casi a morir. Entonces que Chávez dice, y sienta a Maduro al lado de él y lo recomienda, dice, él es que va a continuar, pero mientras tanto Maduro estaba en el anonimato. Sí. Eso fue una sorpresa hasta para ellos mismos. Una jugada eso hasta para ellos mismos, porque se supone que Diosdado Cabello debió ser y era una persona del vulgo, una persona baja. No, una jugada sabia, como hizo Danilo con Gonzalo. Lo pone a competir con los grandes siendo un don nadie. Exactamente, ¿no? Lo escogió a él, toma paz. Exacto. Porque para quedarse el gobernando detrás de Gonzalo. Exactamente, y sabiendo quién él es, quién es Maduro, porque Maduro es un tipo, no lo estamos demeritando, porque para llegar donde él ya ha llegado, algún grado de inteligencia tiene que tener él. Sí, claro. No demeritándolo, pero es más manejable que cuando viene de mucho de su grupo. Entonces, pero quien comienza a expropiarse de las cosas, por ejemplo, esto es de David Ciano, no, permiso, esto es mío. Y a cerrar los canales de televisión y a cerrar las cosas fue Chávez. O sea, fue Chávez que comenzó a restringir las cosas. Tengo amigos venezolanos que decían, yo pedía un camión de azúcar para una compañía que tenía de helados, como nosotros le decimos helados, ellos le tienen otro nombre. Yo pedí una patana de azúcar y terminé yo comprando un solo saco de azúcar y tenía que ponerme una lista de qué sé yo cuándo, en pleno gobierno de Chávez. Sí, no fue. O sea, ya el asunto cuando el ego sube hasta el universo, entonces es cuando, no sé si me voy a entender, cuando el clamor, es lo mismo, cuando el clamor sube al altar de Dios, o sea, se remueve y Dios hace algo. Cuando sube eso hasta allá arriba, entonces ya el asunto es tan cosa, que ahí hasta lo mamando, como dice la Biblia, todo el mundo entra en esa situación, entonces ahí pasa esto. Ahora, cuando pasa esto, viene la parte de que, ¿y ahora qué hacemos? Pero mira, ahí tú tomaste algo y me vino a la mente cuando el mismo Chávez maldijo a Israel. No sé si te acuerdas de eso. Sí, eso se le dio muy bien. Y me viene a la mente, yo quiero mucho a los venezolanos, pero en los países como Sudamérica no son muy bienvenidos ellos. No, principalmente en Colombia. Exacto. En Colombia no, yo no sé. Colombia, en Ecuador, en el mismo Perú. Sí. Ellos no son muy bien llegados porque allá ellos dicen que como que hacen cosas para que no metan sobre cosas que no son muy buenas. Claro, ¿no? Y al mismo Chávez lo acusaron. Entonces, a Chávez lo acusaron mucho como dicen en otro lenguaje, que ustedes me lo tienen prohibido, me tienen censurado de todo aquí. Ustedes no van a tener un ticún por censurarme. Me tienen censurado la palabra mística. ¿Tú crees que eso vino de la consecuencia? Por eso entonces, vino de la consecuencia que él practicaba. Tú dijiste que el pueblo tiene el país, el gobernante que se maneja. Entonces, ¿tú crees que eso viene, eso que pasó con Venezuela, incluso con ellos mismos fuera de su nación, vino por esa misma consecuencia? Exactamente, porque desde la mística
la brujería se ve como chamanismo. Chamanismo, eso tiene su desequilibrio. Hay personas, el chamanismo no es más que tú agarras una mata, la hierves, lo que hacemos nosotros, un tececito, no lo bebemos y nos quitamos la gripe, nos mejoramos, la cortamos. Eso es chamanismo, eso es brujería. Lo que pasa es que hay otro que tú coges a esa misma mata y la utilizas para amarrar a un hombre, pero al final está usando la misma mata, eso es chamanismo. Entonces Chávez usaba mucho el chamanismo, la brujería. Usaba mucho el chamanismo de hecho, se dice que le sumó los huesos de Simón Bolívar para que haga una transferencia de los huesos de Simón Bolívar, que es el libertador, el padre de la patria venezolana, para que le transfirieran su poder a él. Y un ritual chamanismo de brujería, como le conocemos. En ese sentido, para que le hagan esa cosa. Pero ahí nos quedamos, según Juan, nos quedamos ni a la mitad del tema. No, pero podemos seguirlo. ¿Qué te parece si lo seguimos? Porque está muy, muy bueno. Ni a la mitad del tema nos quedamos. Sí, él bregaba con sus cosas. Sí, sí. Eso era público. Exacto, eso era público. Y los actos de él. Por eso es que él reniega y maldice a Israel. Porque él creía mucho en el chamanismo, mucho en la brujería. De hecho, se dice que se movía altos niveles de brujería en Venezuela en su época. ¿Entiendes? Maduro quiso un poco lavarle la cara, mandó a buscar 2 o 3 de los otros evangélicos que somos muy manganzones, evangélicos manganzones, discúlpeme, que le gusta mucho la payola, que le gusta la payola, quiso Maduro como medio lavarle la cara al régimen, diciéndole, no, nosotros no somos brujos. Mira, aquí estamos los evangélicos también. Aquí estamos los evangélicos también, pero ellos eran más chamanes, brujos, que evangélicos. Entonces, van evangélicos que Dios dice, tú sabes, cuando te ponen un presidente al frente, ¿qué es lo primero que tú haces? Que te activa el espíritu de profeta. Y entonces, ahí hubieron muchos pastores que hoy en día, imagino, que están siendo muy fuertemente cuestionados, que fueron a darle palabra a Maduro. Y hoy Maduro está preso. Sea verdad o sea mentira, pero está preso. No, de hecho, en una actividad yo vi de pasada, no hace mucho tiempo que vi muchos muchos pastores. De hecho, en las elecciones que Maduro ganó, hubieron muchos pastores que fueron a darle la bendición y a orar por él. Y a profetizarle, decirle que su gobierno iba a ser, y comenzó Maduro a decir que él era el nuevo Jesucristo y muchas cosas. Es decir, que es un tema muy, no tanto de problema geopolítico, sino un problema espiritual que está ahí, que lo vamos a hablar después. Mira, entonces ya casi el tiempo se nos va, pero muy bueno el tema, muy, muy bueno, y quiero que continuemos luego para una próxima. Entonces ya una palabra final ya para terminar este espacio. Bueno, nosotros venimos aquí al mundo a 3 cosas que siempre lo he dicho, y siempre lo digo en los podcasts o los programas cuando voy. Venimos a corregir, aprender y a enseñar. Corregir, aprender y enseñar. Esa es nuestra misión. ¿Por qué mucha gente se ahorcan, entran en depresión y se van tirando los puentes a un tiro? Porque no encuentran el propósito de vida. El propósito de nuestra vida es aprender a corregir y a enseñar. Ahí tú te elevas. O sea, cuando hablo de elevar, hablo de conciencia. O sea, no es lo mismo tú entender cuál es tu misión aquí en la tierra que andar sin entender lo que tú estás viviendo. Entonces ahí tú entiendes muchas cosas. Entonces yo vine a aprender, porque yo estando aquí, yo estoy aprendiendo ustedes dos, pero usted también estoy enseñando, sí. Pero al mismo tiempo estoy corrigiendo. Entonces cuando yo aprendo, enseño y corrijo, entonces se supone que la palabra que Juan y nosotros aquí hacemos coro, el ticún disminuye. Cuando disminuye el ego y disminuye el ticún, entonces crece la conciencia Cristo, crece Cristo en nosotros, como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Claro, perfecto. Señores, ya